Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy voy a hablar sobre la responsabilidad civil en cuanto a los procedimientos médicos estéticos. Para entender el régimen de responsabilidad civil en los procedimientos estéticos, primero debemos conocer los postulados de la Corte Suprema respecto a este tema que se ha trazado. Y para esto debemos hacer o entender la línea jurisprudencial que ha trazado la Corte a través de los años. Primero, respecto a la responsabilidad civil y a sus elementos, en donde se debe tener en cuenta pues los requisitos de ley para poder configurar la responsabilidad civil y después pues la responsabilidad médica. Se deben tener en cuenta ciertos elementos y requisitos, como es que el perjuicio que sufre esta persona pues sea atribuible a otra, ¿no? Y lo primero es que haya la presencia de un daño jurídicamente relevante, es decir, el daño, que exista, que ese daño que se haya generado sea normativamente atribuible a la gente a quien se demanda pues esta reparación, es decir, la existencia de un nexo causal entre ese daño y eh, la reparación, y que la conducta generadora del daño sea jurídicamente reprochable, es decir, que sea una conducta calificada como culpable, ya sea por parte del médico, hablando de responsabilidad médica, o simplemente que sea de un riesgo inherente al acto médico que se dé por medio pues, de una obligación de medios, hablando específicamente de la responsabilidad médica. Jurídicamente, la configuración de la responsabilidad por falla médica ha evolucionado a lo largo de los años, pues hemos visto cómo la Corte en sus sentencias se ha movido en determinarla primero desde un régimen de culpa probada, luego con los años pasó a ser un régimen de culpa presunta y llegó incluso hasta determinarla como una carga dinámica de la prueba. Hasta el año 2006, mediante la sentencia del 31 de agosto, donde se configuró la responsabilidad médica en procedimientos estéticos como un régimen de culpa probada. Todo esto pues a razón de la complejidad de los temas médicos y la dificultad de las instituciones públicas pues en el ámbito probatorio, ¿no? Porque pues es una realidad de que debido al tiempo que se transcurre entre cada proceso y la cantidad de casos que se manejan, pues de acuerdo a la anterior línea jurisprudencial ha sido complicado. Pero siempre cuando se habla de responsabilidad médica, se habla de una obligación de medios. Solamente cuando se habla de responsabilidad médica, ¿no? Solo médica. Dado que pues el profesional en la salud está obligado a obrar con diligencia, cuidado, pericia y colocar todo su conocimiento a favor del paciente, sin obligarse a obtener un resultado en específico, ¿no? Y la forma pues de llegar a exonerarse de esa culpa sería pues demostrando que realmente fue diligente, cuidadoso y actuó como debía hacerlo. Eh, Cosa que ya es diferente para la responsabilidad médica estética, porque pues no existe una normatividad específica aterrizable a la responsabilidad médica estética, pero cuando se habla de responsabilidad médica estética, sí se habla de una obligación de resultado. ¿Por qué? Porque el médico y el paciente, mediante una relación contractual, se ha buscado como resultado el mejoramiento físico, ¿sí? La mejoría estética de las personas. Pero en Colombia ya se ha trazado como una base jurisprudencial para cubrir esos vacíos que, sí, que se ha presentado con respecto a la responsabilidad médica estética. Y pues la Corte ha hecho varios aportes frente a esto. Por eso, pues yo también considero que es necesario hablar para poder tratar la responsabilidad médica estética, la cantidad de riesgos propios que tiene pues cualquier cirugía plástica o no, ya sea reconstructiva o simplemente estética. Para configurar que si bien es cierto que en todo tipo de contrato las partes esperan tener éxito, no hay plenas garantías de ello, porque estamos hablando de procedimientos que se le hacen al cuerpo humano, ¿no? Donde puede existir pues cualquier tipo de complicación, donde hay complicaciones que son inherentes a las cirugías, eh, variables como el tipo de piel del paciente, la capacidad de cicatrización, las enfermedades de difícil detección.
la detección de alergias, antecedentes personales, familiares, el cuidado que se tenga en los posoperatorios, los hábitos de salud que tenga la persona, los alimenticios, que aunque a veces parecieran ser ajenos, tienen una incidencia completamente ligada y un impacto en los resultados que se dé respecto a la cirugía plástica. Lo anterior implica entonces que pese a la aplicación de la máxima destreza que pueda tener el profesional en medicina, la diligencia, el cuidado, la pericia, el conocimiento, los resultados no dependerán exclusivamente de él. Por esto también quiero hablar de del conocimiento, del conocimiento. Bueno, ahora sobre el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento que se debe firmar siempre que se realiza cualquier intervención médica, ya sea estética o no, en el que se le informa al paciente sobre la intervención, los tratamientos alternativos, los riesgos, las complicaciones que pueda tener, y existe un consentimiento para cada tipo de intervención, intervención ya sea de cirugía estética o no, en que el paciente deberá leer, entender y también debe firmar. Existen reglas precedentes para las variaciones, como ya les especificaba, para los procedimientos médicos y para los estéticos, ¿sí? Dependiendo pues si la obligación es de medios o de resultado. Para la obligación, los procedimientos médicos normales es de medios y para el de la cirugía estética es de resultados. Por eso pues sería excesivo, digamos, pedirle al médico que asuma las consecuencias sobre los riesgos que no sean previsibles, ¿sí? Y también tendrá la responsabilidad sobre los riesgos que sean previsibles y él no haya decidido revelar. Y así lo ha reconocido la Corte a través del tiempo, porque como bien les decía, pues no se puede llegar al extremo de exigir al médico que se consigne en ese documento de consentimiento informado las situaciones extraordinarias que puedan llegar a ser previsibles, pero que tengan un margen muy bajo de probabilidad que ocurran, o las que no sean previsibles, ¿sí? Bueno, para entender muchísimo mejor la construcción jurisprudencial que se ha hecho respecto a los procedimientos estéticos en Colombia, quiero traer una sentencia, la cual nos hace la línea, nos habla mucho de la línea y nos habla también de cómo se sigue tratando y cómo la Corte pues ha fallado respecto a casos de responsabilidad médica estética. Por esto voy a hablar de la sentencia. Mejor todo este tema de la línea que ha trazado la Corte Suprema respecto a la responsabilidad médica en procedimientos estéticos. Quiero pues traerles esta sentencia muy reciente, que es la sentencia SC 4686 del 2020. Esta tiene como magistrado ponente al magistrado Haroldo Wilson Quiroz Montalvo y es del 7 de diciembre del 2020. Bueno, en esta sentencia se decide sobre el recurso de casación impuesto por el cirujano Víctor Hugo Carrillo García frente a una sentencia del 26 de junio del 2013, donde el Tribunal Superior de Valledupar pues se le condenó por un proceso que promovieron los hijos y el esposo de la señora Rita, quien pues murió luego de la realización de un procedimiento estético. En este proceso se hizo una acumulación de pretensiones porque ellos hicieron dos procesos, uno por responsabilidad contractual y otro por responsabilidad extracontractual. En la contractual pedían el daño moral que se le generó a la señora Rita para su defunción y en la extracontractual pidieron el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral para ellos y para ellos. Bueno, ya hablemos sobre los hechos en concreto. Los demandantes solicitaron que se condenara al cirujano Víctor Hugo por los daños derivados de la muerte de la señora Rita Cuello, quien era la mamá de
de los accionantes y la esposa respectivamente. Las reclamaciones pues tuvieron sustento en que el señor Víctor Hugo, como médico estético, se obligó a practicar una liposucción de abdomen a la señora Rita el 11 de enero del 2000. Pero resulta que después de la intervención la señora tenía dolor abdominal, palidez y otras afecciones que pues parecían ser causa de sospecha de que había una anormalidad dentro de el proceso, ¿sí? De que se había presentado algo malo dentro de la cirugía. Y resulta que pues para terminar de que todo fuera malo, a los 3 días siguientes, después de la señora haber presentado la sintomatología, se le hizo la respectiva ecografía, donde efectivamente encontraron varias perforaciones intestinales, pues las que oficialmente condujeron al daño multisistémico y a la posterior defunción de la señora el 11 de febrero del 2000. Bueno, la señora Rita Cuello laboraba en la gobernación del departamento del Cesar y soportaba a sus 3 hijos. Como les contaba, pues en los procesos independientes, uno lo hizo su esposo, el otro lo hicieron sus hijos. Igual, también se trajeron al proceso a el cirujano, a la cirujana que le hizo el procedimiento de la lamparoscopia para sellar las perforaciones intestinales. También se trajo al cardiólogo y al enfermero, porque se les determinó, pues, dentro de las pretensiones, que ellos habían incurrido en errores terapéuticos y diagnóstico que impidieron, pues, la oportuna corrección de las perforaciones intestinales. Pues, cuando ya se hizo la intervención quirúrgica, ya se habían dado los focos infecciosos y, pues, estos fueron los que originalmente, pues, condujeron al deceso de la señora. Bajo las pretensiones se determinó que la parte pasiva fueran declarados civilmente responsables y condenados al pago más o menos de 200 millones, que fue establecido por peritos idóneos. Fue el Instituto de Cirugía Plástica y Maxilofacial los que determinaron pues los daños y el pago. En resumen, pues los convocantes insistieron en que pues, los médicos y los funcionarios de la salud no ordenaron oportunamente los procedimientos para contrarrestar la problemática del foco infeccioso que se veía dentro de la señora. Pues sí, pues porque hicieron el procedimiento 3 días después. Bueno, respecto a las conductas del demandado, tenemos que, si bien el cirujano negó algunos de los hechos, otros dijo que no le gustaban, también aclaró que a la paciente se le dieron todas las medidas terapéuticas correspondientes pues, a su cuadro clínico. Y también propuso una defensa donde declaró que había un error de diagnóstico justificado. ¿Por qué? Porque la señora presentaba una patología oculta, infrecuente, que fue la que generó la complicación dentro de la cirugía, dentro del procedimiento. Y pues esta fue la causa del deceso de la señora. También dijo que la parte activa estaba incurriendo en enriquecimiento sin justa causa, pues porque él no tenía responsabilidad, porque era una causa infrecuente la que se había presentado, y también incoó temeridad. Ya para el 2008, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar accedió a la acumulación de pretensiones y puso todo en un mismo proceso, el contractual tanto el extracontractual. Y en el 3 de diciembre del 2009, la CUO decidió en primera instancia pues, denegar las defensas de los cirujanos y establecer la legitimación pues, de los promotores por el daño moral y por el detrimento patrimonial que se generó por la muerte de su madre y de su esposa. Y concluir que las cirugías estéticas son obligaciones de medios.
Se estimó que Víctor Hugo García, el cirujano, celebró pues un negocio con Rita Cuello, que fue la señora a quien le realizó el procedimiento estético. Y aquí él fue obligado a obligado no, más bien, adquirió una obligación de resultados tanto como de medios, que desatendió. Entonces, por esto se le fue a él se le configuró la responsabilidad civil extracontractual, porque pues no cumplió con su deber de simplemente darle la mejoría estética y física a la señora, sino que pues las perforaciones intestinales afectaron su salud y pues posteriormente la mataron. Y que pues eran completamente imputables a él, ¿no? Porque se realizaron con la cánula con la que él hizo la liposucción. Y él en ningún momento, digamos que incubó caso fortuito, fuerza mayor, nada de eso, ni culpa de la víctima. Entonces por esto se le reconoció la responsabilidad completa. Tanto contractual como extracontractual. Y se le presumió la culpa, pues porque la determinaron como la obligación de medios. Bueno, ya dentro de los cargos de la casación, se denunció por la vía directa la inaplicación de los artículos 2341 del Código Civil respecto a la responsabilidad civil, por habérsela calificado la conducta en base al régimen de la culpa presunta, ¿no? Con la errónea creencia pues de que las obligaciones del cirujano plástico son de medios, que este fue digamos como la problemática principal que tuvo el ACUO, y que en el régimen general de responsabilidad contractual pues es de culpa presunta, salvo que haya una norma especial que la consagre como probada, o que exista una disposición que establezca que los asuntos estéticos son obligaciones de resultado, pero pues esto ya lo había dicho la Corte en varias sentencias, ¿no? Y por eso pues él determina que se le privó de la posibilidad de alegar la diligencia en su actuar y para ponerse pues a todo lo que él dijo. Ya en el cargo segundo, él determina sobre una patología rara, de rara ocurrencia, que se llama hernia de Spiegel, que era lo que padecía la señora Rita y lo que condujo a la materialización pues, del riesgo, ¿no? Y que ella muriera después. Y él lo terminó como una cosa extraña. La paciente tenía una patología que hacía que las asas intestinales estuvieran de una forma incorrecta adheridas a la pared intestinal, y eso fue pues lo que hizo que al pasar la cánula los intestinos pues se rompieran, ¿no? Se perforaran. Pero pues ellos también se demoraron mucho ya en el proceso de la laparotomía para corregir la perforación. Y es solamente en este momento cuando ellos se dan cuenta, al momento de hacer la laparotomía, de que ella tenía pues ese defecto, por decirlo así, en su pared abdominal, ¿sí? Lo que hizo pues que solamente fuera una situación pues muy aislada, y que eso se configurara solamente digamos como una patología extraña, que no era previsible ni nada de eso. En testimonios también dentro del proceso, pues se trajeron a muchos funcionarios también de la salud, los cuales coligieron que el condenado pues había actuado conforme a la lex artis y que había actuado con todos sus conocimientos, con cuidado, con pericia, pero que pues la hernia de Spiegel era una condición extraña y que era de hallazgo dificultoso, lo que había generado que pues se hubiera generado el fallecimiento de la señora y pues la perforación intestinal, que fue pues, lo que ocasionó su fallecimiento. Bueno, ¿qué dijo la Corte respecto a la sentencia? Como ya bien lo vimos con el desarrollo jurisprudencial que yo les hice al principio, pues es como que ya se ve venir, ¿no? Lo que la Corte va a fallar. El ADCEM desconoció completamente el desarrollo jurisprudencial que hizo la Corte respecto a la responsabilidad médica como una obligación de medios,
cuando claramente la Corte la había determinado como una obligación de resultado. Pues porque en el contexto social en el que se determina pues esta actividad médica, las condiciones biológicas de los pacientes a veces impiden que los médicos siempre puedan dar garantías sobre los procedimientos que se van a realizar, sí, sobre el mejoramiento, la recuperación, lo que les comentaba al principio. Incluso eh, decide casar parcialmente la sentencia, pues la configura como una causa extraña. La Corte dice que es una causa extraña y que frente a la responsabilidad aquiliana que tenía el médico y la obligación aquiliana también adquirida por él, fue de resultado y que el desconocimiento sobre la enfermedad rara que tenía la señora, pues lo que hizo fue romper el nexo de causalidad, ¿no? Porque el daño no se generó con una culpa ni nada así, sino que realmente fue algo completamente de una situación imprevista, fue una ocurrencia imprevista, que no se le puede imputar pues al médico, al cirujano. Eh, y pues también se determinó que la hernia de Spiegel pues era silenciosa, ¿no? Era de muy difícil previsión, que incluso la única forma de poder determinarla era haciendo la cirugía que hizo una de las doctoras, que también se vinculó como pasiva al proceso. Y pues que es innegable la conexión entre los elementos que configuran pues el eximiente de la responsabilidad extracontractual del médico, ¿no? Porque pues fue una fuerza mayor, un caso fortuito, lo que genera pues, la exculpación de esa responsabilidad extracontractual. Pero lo que sí dijo la Corte es que ellos eran contractualmente responsables. ¿Por qué? Porque se generó el incumplimiento de la obligación de resultado, porque lo que quería la señora era que se le corrigiera físicamente y pues lo que pasó fue que hubo un detrimento de su salud física, lo que después condujo a su fallecimiento. Entonces hay un incumplimiento contractual, entonces se le configuró la responsabilidad contractual. Ya para el sentido del fallo, como les comentaba, la Corte determinó casar parcialmente la sentencia y declarar civil y contractualmente responsable al doctor Víctor Hugo, pero sí, extracontractualmente no responsable. Y condenarlo a pagar la suma equivalente a 90 salarios mínimos, que serían divididos entre toda la parte activa del proceso, pues por los daños morales causados a la señora Rita. Y también se le determinó condenar a costas al señor Víctor Hugo, pues para con la señora Rita Rafaela por la casación. Bueno, con el sentido del fallo y con el fallo que dio la Corte nos damos cuenta de cómo se sigue trazando el precedente jurisprudencial y de cómo la responsabilidad civil respecto a los procedimientos médicos estéticos es una obligación de resultados y no de medios, como si se ha trazado en la responsabilidad médica normal. Y bueno, ya eso es todo.